¿Qué tal, amigas y amigos de Informe del Sur? Bienvenidos una vez más a este resumen que semana a semana le brindamos desde aquí, desde la CPE, con nuestra propia mirada sobre lo que sucede, como decía, en todo nuestro continente, en toda nuestra Latinoamérica. Esta semana comenzamos de esta manera. En el programa de hoy comentaremos sobre el calendario electoral de la región, tanto en Ecuador, que deberá votar la segunda vuelta, como en Perú, donde hay más de 20 candidaturas. También sobre la situación en Brasil, que se vuelve cada vez más preocupante, estando en la mira del mundo entero. También dedicaremos una parte en memoria a los 45 años de la última dictadura militar en nuestro país. Y comenzamos rápidamente con las elecciones en Ecuador. Lasso y Arauz están preparando para disputar el balotaje. Arauz se inclina más por las políticas de integración regional, pero veámoslo más en profundidad. La campaña electoral de cara al balotaje presidencial del 11 de abril en Ecuador, entre el candidato progresista Andrés Arauz y el neoliberal Guillermo Lasso, se inició con promesas para superar la grave crisis económica en el país, que se ha visto agravada por la pandemia. En la primera vuelta electoral del 7 de febrero, Arauz obtuvo el primer puesto con una cómoda victoria con el 32,72% de votos, seguido por Lasso con 19,74% y en tercer lugar por el candidato indígena Yacu Pérez con 19,39%, que hasta el día de hoy denuncia un fraude electoral, pero que ya quedó fuera de juego. Lasso y Arauz han tenido más presencia en esta segunda vuelta en las redes sociales. Los dos criticaron la mala administración de vacunas, que apenas ha alcanzado hasta ahora a unas 120.000 personas en un país de 17 millones. Vamos a trabajar para promover la inversión y la generación de empleo en Ecuador, dijo Lasso en una intervención pública en Cutuglawa, el extremo sur de la capital, donde mantuvo una reunión con grupos indígenas y campesinos. Aseguró que propiciará la inversión en infraestructura, caminos vecinales, crédito a los pequeños agricultores, pequeños ganaderos y a los artesanos, al 1% de interés a 30 años de plazo. Arauz se reunió este martes con seguidores también en el sur de Quito para trabajo comunitario de limpieza de quebradas, donde señaló que el cuidado del medio ambiente es cuidar también las fuentes de agua, los ríos, que tengamos políticas de saneamiento, un entorno adecuado y todo esto complementado con una gran política de educación ambiental. Avanzar hacia una sociedad menos dependiente de los combustibles fósiles, señaló. El joven candidato de 36 años puso énfasis en la necesidad de fortalecer y profundizar la integración regional, el rol del multilateralismo y la cooperación internacional para la lucha contra la COVID-19. Nuestra política exterior será soberana, digna, integracionista y comprometida con el multilateralismo y la defensa irrestricta de los derechos humanos, dijo Arauz. Señaló que la integración regional en lo político, económico y social será una prioridad de la política internacional del Ecuador. En ese sentido, enfatizó la necesidad de reconstruir la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y fortalecer la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC. Estoy preparado para transformar la indignación de nuestro pueblo en esperanza. Saldremos de esta crisis, acompañados de una nueva generación, unida y sin odio, escribió en su cuenta de Twitter. Ahora nos ocupamos de Brasil porque por primera vez comienzan a verse algunas medidas para enfrentar la pandemia, el coronavirus, aunque no están siendo llevadas a cabo por su presidente, sino que a través de los alcaldes y gobernadores. Por ejemplo, las playas de Río de Janeiro cerraron por primera vez en esta pandemia. Río de Janeiro cierra las playas por coronavirus. Ni bañarse, ni tomar el sol, ni hacer deporte. El avance del coronavirus ha forzado a las autoridades de Río a tomar la decisión como parte de los esfuerzos para atajar una pandemia que ya ha matado en Brasil a cerca de 300.000 personas. Es el peor momento de la pandemia en Brasil.
Los accesos a Ipanema y Copacabana estaban bloqueados con cintas para impedir la entrada. Es el momento de reducir la circulación de personas en las calles, no es el momento de hacer deporte en la playa, no es el momento de bañarse en el mar, es el momento de quedarse en casa. El sistema sanitario brasileño está saturado con ocupación de camas UCI superior al 90%. En Recife atienden a los pacientes a la entrada de los hospitales con oxígeno en plena calle. Brasil es actualmente el lugar del planeta donde hay más contagios y muertes por coronavirus al día. Y ahora en Informe del Sur es el turno de poner el ojo en Bolivia, porque se están realizando muchas marchas, manifestaciones que exigen justicia por las personas que murieron precisamente en estas manifestaciones en contra del golpe de Estado que se llevó adelante en el 2019. Llaman a no invisibilizar sus muertes y que por supuesto tengan un proceso judicial justo. Miles de bolivianos marchan en La Paz y aseguran que no olvidarán a los hijos y esposos que murieron o resultaron detenidos en las manifestaciones realizadas en rechazo al golpe de Estado, que convirtió a la senadora Janine Áñez en la presidenta de facto. Todos piden justicia. Estamos exigiendo justicia. No queremos la impunidad de todo lo que ha pasado en este golpe de Estado del 2019 contra nuestros hermanos de Sacaba, Sencata, San Julián. Los manifestantes portaron pancartas y fotos de la expresidenta de facto y de dos de sus ministros, a quienes llamaron asesinos, golpistas, corruptos y vendepatrias. Recordaron que no olvidarán los crímenes que cometieron ni serán sororas con las opresoras. En cuanto a las recientes detenciones, los manifestantes aseguraron que no es persecución, sino justicia. Lo único que pedimos es justicia. No solamente víctimas de Guayani o de Sencata. En Montero hay fallecidos que no se ha encontrado justicia, hay heridos de bala. Los indignados también pidieron al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que no se meta en los asuntos internos de su país. Almagro acusó a La Paz de usar mecanismos judiciales como instrumentos represivos. Sus declaraciones también provocaron la preocupación del Grupo de Puebla. El ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, que pidió 30 años de cárcel para Áñez por masacres sangrientas y madres que se han quedado sin hijos, dijo que ella tiene que ser juzgada tanto en su condición de ex senadora como de presidenta. Una vez que le ponen la banda presidencial, tiene que tener un juicio de responsabilidades y es lo que hemos hecho en la mañana del día de hoy, iniciar acciones de juicio de responsabilidades. No se le puede dar a un ex senador, a una ex senadora en este caso, el privilegio constitucional de un juicio de responsabilidades. Por ese motivo era necesario llevar un juicio ordinario por los hechos anteriores a que ella asuma como presidenta de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Áñez, cuyo gobierno de facto no duró por mucho tiempo, fue detenida el pasado sábado por la policía en la ciudad de Trinidad por una serie de acusaciones, incluidos terrorismo, sedición y persecución política contra los correligionarios de Morales del movimiento al socialismo. Ella comenzó un periodo de 4 meses de prisión preventiva mientras es investigada. Y en Informe del Sur hacemos la primera pausa. Como siempre nos siguen en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube como Informe del Sur, lo mismo en Facebook. Ya venimos. Muy bien, volvemos y hablamos un poquito sobre la vacuna, esta famosa vacuna contra el coronavirus. Y hablamos de Cuba precisamente, ponemos el ojo en la isla porque a pesar de que sigue el bloqueo, Cuba pudo anunciar su segunda vacuna en fase 3, convirtiéndose así en el primer país latinoamericano en conseguirlo. Y otro dato muy importante, Cuba planea vacunar a toda su población en este 2021. El organismo regulador de la mayor de las Antillas ya dio luz verde al ensayo clínico fase 3 de la vacuna Abdalá, con lo que la isla ya tiene 2 fármacos en este último nivel. Desde ayer tenemos autorizado el segundo candidato nuestro en la fase 3 de desarrollo clínico. Es algo que realmente nos motiva y nos da mucha energía para seguir trabajando y estar a punto de poder cerrar un ciclo de investigación en un periodo de tiempo que no llega a los 12 meses,
también es muy reconfortante. El fármaco se suma a las pruebas que aún se desarrollan sobre Soberana 02. Las autoridades cubanas esperan poder producir en agosto suficientes dosis para inmunizar al total de su población con sus propios antígenos. Es más, La Habana piensa cooperar con otros países, entre ellos Irán, para contener el coronavirus. Sin ninguna duda que a la altura del mes de agosto haya entre Soberana y Abdala capacidades suficientes para haber inmunizado al 100% de la población cubana, sin ninguna duda, y que de ahí en lo adelante se pueda seguir trabajando en la fabricación de vacunas, no solo para Cuba, sino también para países que ya han mostrado determinado interés a nuestros amigos del CIGB. Abdala se ubica en el lugar 23 a nivel mundial en la fase 3. Cuba se ha convertido en la única nación latinoamericana en tener candidatos propios. El presidente Miguel Díaz-Canel celebró este nuevo logro nacional con un mensaje en su Twitter, en el que aplaudió también la herencia de Fidel Castro. Este candidato a vacunar a Abdala tiene una gran significación patria para nosotros. Primero porque nos hemos unido a la batalla contra la COVID desde el punto de vista de obtener candidatos vacunales para lograr inmunizar a toda nuestra población. Hemos transcurrido por los estudios clínicos de rigor que lleva un candidato vacunal y realmente ha habido un sentimiento muy bonito de unidad en el país. La isla ha cosechado estos avances pese a estar bajo un asfixiante bloqueo de Estados Unidos, cuya nueva administración ha asegurado que seguirá con su política hostil hacia La Habana. Cambiamos de tema. Se cumplieron 45 años del último golpe cívico-militar en la República Argentina. La actual situación sanitaria impidió las tradicionales marchas, ¿sí?, por segundo año consecutivo, pero el país de todas maneras exigió memoria, verdad y justicia, y lo vemos en el siguiente informe. El Museo Malvinas fue uno de los escenarios elegidos para recordar y reivindicar la lucha de los 30.000 detenidos desaparecidos, plantando memoria. Hace como cerca de un año estábamos charlando con un ex preso político, David Masal, y me dice: che, Tati, ¿por qué no propones que plantemos 30.000 árboles? Hablar con las escuelas, no sé, yo te tiro la idea, la cuento en la mesa de organización, pero por supuesto, vaya si echó raíces. Y después las abuelas dijeron, sembrar memoria. Realmente, querida, sembramos memoria, o sea, nuestros queridos 30.000. Nosotros no sembramos odio. No, el odio no construye, destruye. Aunque la pandemia impidió la multitudinaria movilización que convocan los organismos de derechos humanos todos los 24 de marzo, las múltiples y variadas actividades visibilizaron el sentir del pueblo argentino. Vamos a plantar casi debajo del faro que tiene el predio sitio de la memoria, que dice verdad, memoria y soberanía, ¿no? Ese faro que nos tiene que guiar, como nos guían las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, en favor de la justicia, en favor de lo que significa ese camino, para marcar lo que fue ese pasado de la dictadura cívico-militar y que no tenemos y no debemos olvidar, y que tenemos que seguir trabajando mirando hacia el futuro, cómo le transmitimos esa misma motivación y ese mismo amor que transmiten ellas a pesar de la tragedia a las nuevas generaciones. Un ejemplo de lucha que trasciende fronteras y recobra vital importancia habida cuenta de lo que acontece en la región. Yo quiero simbolizar el legado hacia América Latina respecto de la actitud que tuvo nuestro presidente Alberto Fernández con Evo Morales. Parecía que los golpes de Estado eran cosa del siglo pasado, pero no, está claro que tenemos que estar muy alertas, y esa actitud de Alberto Fernández en la defensa, en la posibilidad de haber perdido la vida que tuvo él y García Linera, su vicepresidente, me parece que está la demostración de por qué no se puede perder la memoria, por qué el terrorismo de Estado, el golpe de Estado es el camino que tienen para frenar a los pueblos, los sectores que realmente quieren seguir concentrando el poder y la riqueza. En el mismo sentido, se expresó el ministro de Cultura de la Nación Argentina, Tristan Bauer. Por eso creo que hoy lo importante es ratificar el nunca más, que no se repitan más estas atrocidades en nuestra América, y también valorar la lucha de toda esa generación de jóvenes tan jóvenes, muchos de ellos, que lucharon por un mundo mejor y por una América Latina unida. Un día de reflexión, de mirar para atrás,
de reflexionar sobre ese pasado, pero construir futuro con esa memoria. Camino a recorrer que además requerirá seguir peleando para obtener verdad y justicia. Y hablando de esto precisamente vamos a ver un homenaje a Estela de Carlotto, ¿sí? Titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, realizado por Cultura de la Nación, ¿no? Nuestro cariño y respeto, por supuesto, a todas ellas y el informe. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas alegrías. A ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas yo contigo las viví y contigo aprendí que yo nací, las dos, el día que te conocí. La Estela, porque ella canta muy bien. Te amo. Qué lindo. Te amamos. Muchas gracias. Hermosa. Y con esto hacemos la segunda pausa aquí en Informe del Sur. Cuando regresamos tenemos más información sobre nuestra Latinoamérica. No se vaya, seguimos en minutos nada más. Último bloque de Informe del Sur para hablar sobre elecciones en Perú. Recordamos, obviamente, el escenario de ese país después de que Martín Vizcarra fuera destituido de su cargo como presidente en el año 2020. El 11 de abril habrá, escuchen bien, 20 candidatos a presidente y hasta ahora hay un 40% de la población que no ha decidido su voto. Los derechistas Johnny Lescano, George Forsyth y la progresista Verónica Mendoza se disputarían el pase a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Perú, cuya primera votación tendrá lugar el 11 de abril. Las encuestas coinciden en que serían los 3 únicos candidatos de los 20 que superan la barrera del 10% de intención de voto. La pandemia desnudó las miserias de 30 años del modelo neoliberal y la ineptitud, indolencia, ineficacia y corrupción de los gobiernos, cuando estalló el escándalo de la vacunación del expresidente Martín Vizcarra y sus amigos a espaldas de la población, en un país donde se habla de 100.000 muertos por COVID-19 durante su gestión. En plena crisis política, económica, financiera y un creciente desempleo y hambre, los principales problemas percibidos por las encuestadoras son la falta de trabajo estable o fijo, 33%, o el hecho de trabajar mucho para ganar poco, 26%. Pero más allá de otras elecciones presidenciales, la posibilidad de poder vacunarse contra el COVID-19 encabeza las metas de los peruanos, por encima de la posibilidad de encontrar empleo o mejorar el actual. Según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC, Lescano alcanzaría el 15% de las adhesiones, seguido por Forsyth con un 13% y Verónica Mendoza con un 11%. A 20 días de las elecciones, el 47% del electorado aún no ha decidido su voto y el 56% cree que pueden significar un cambio positivo, mientras que el 40% considera que el país no va a mejorar.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos en México pide reforzar las medidas contra el coronavirus. Precisamente, esto se trata por falta de políticas públicas dirigidas precisamente a los migrantes, sí que en los últimos años se han incrementado de manera notable. La situación de las personas migrantes de tránsito en México ante la pandemia por COVID-19 preocupa ante la falta de políticas públicas que los respalden ante la emergencia sanitaria. El COVID-19 nos ha venido a desnudar, yo le llamo, nos ha venido a visibilizar todas las lagunas que tenemos, no solo en el tema legislativo, sino también en el práctico, allá afuera, en las propias estaciones migratorias. Si bien sabemos, gracias a la encuesta nacional de personas migrantes en tránsito por México, que quienes son personas migrantes indican que 1 de cada 2 personas ha padecido alguna enfermedad en el camino y la mayoría de estas son enfermedades respiratorias, esto antes del COVID. Y ahora, pues con el COVID, están mucho más expuestas por condiciones de hacinamiento. El 13 de marzo pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó un comunicado en el que exhorta a las autoridades pertinentes a implementar medidas cautelares y acciones de prevención para salvaguardar la integridad de personas en contexto de movilidad que denuncian se encuentran en condiciones de hacinamiento en albergues de la frontera sur. Aunado a esto está la parte de la atención sanitaria, en donde sabemos que son pocos los profesionales. Se han contratado muchos en estas épocas, pero aún así siguen siendo insuficientes, sumando que muchas de las personas migrantes no acceden a los servicios de salud por miedo a ser deportados y permanecen en estas condiciones que los exponen aún al riesgo, ¿no? Según el último recuento de la Secretaría de Salud, desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020 al 15 de febrero del 2021, 55 personas migrantes fallecieron por COVID-19 en México y se reportaron 1.208 casos confirmados de contagios. La cantidad de casos que obtuvimos en esta segunda oleada, ustedes vieron el primer gráfico, sobrepasa por mucho la primera oleada que se presentó en 2020. Obviamente la captación de esta población también fue mucho mayor. Tenemos un reporte mucho más robusto, un reporte que inclusive también tiene que ver con que hay un flujo mayor de esta población en territorio mexicano. Muy bien, y hasta aquí lo más importante de la semana desde nuestra mirada, desde nuestra óptica, de lo que ha sucedido en nuestra Latinoamérica. Los esperamos la semana que viene. Como siempre, muchísimas gracias por estar allí del otro lado. Quiero contarles que escribí una canción posible en homenaje a los desaparecidos que ocasionó la dictadura militar en 1976. Sencillamente porque compartí el sueño de un país distinto, de un país mejor con ellos, y siento que todavía podemos lograrlo. Ojalá que sí, desde la verdad, desde la memoria y desde la justicia. Dame una leve canción, un trozo de pan. La lucha de cada día, que vivir sin esta vida es imposible para mí. Dadme las uvas y el sol, la bella emoción de amar bajo las estrellas, que vivir sin esta vida es imposible para mí. Dame una nueva ilusión, la luz de un volcán, la rueca de la esperanza, que esta tierra sea posible. Por sus viejas cicatrices, por sus tristes mutilados, los que han muerto despojados, los que nombro enamorado, los que lloro derrumbado, los que canto desangrado, los que van siempre a mi lado, con sus sueños desvelados, los que han dado su costado. Para los desamparados, victoriosos, torturados, pero nunca de
desamparados, victoriosos torturados, pero nunca derrotados. El futuro está en mis